En una ocasión Pablo, bajo la revelación del Espíritu Santo, les revela a los Gálatas que el ser humano puede andar en dos voluntades. Número 1, según su voluntad. Número 2, según la voluntad de Dios. Cuando Pablo habla de la separación de los frutos del Espíritu y los deseos de la carne, habla de la voluntad de Dios por el Espíritu y habla de la voluntad del ser humano. Cuando yo ando según mi voluntad, ando cumpliendo los deseos de la carne. Ando cumpliendo lo que yo quiera según mis pensamientos. Ahora, cuando yo ando según la voluntad de Dios, ando según el Espíritu. Por eso es que Pablo también a los romanos le dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con yo cumplir mi voluntad y hacer los deseos de la carne? Es que yo caigo en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que tú te encuentras que en este mundo lleno de recursos, también tú te encuentras que hay un sinnúmero de gente sufriendo de depresión, un sinnúmero de gente que no es feliz, que no tiene paz, que quizá puede tener bienes materiales, pero no tiene paz en su interior. ¿Por qué? Porque anda según los deseos de su carne. Pero cuando el ser humano decide vivir no según su voluntad, sino según la voluntad de Dios, entonces disfruta de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? La Biblia dice que es gozo, que es paz, que es amor, que es benignidad, que es dominio propio. Entonces, la dádiva de Dios por el Espíritu es vida. Y aquí es que viene la locura del Evangelio. Gente que quizás no lo tiene todo, pero tiene paz. Gente que quizás esté pasando por dificultades, pero tiene a Dios, aleluya, y no decide quitarse la vida, no decide caer en vicios, no decide refugiarse en cosas que no le convienen, que en vez de hacerle bien, le hacen más daño. ¿Por qué? Porque según el Espíritu yo puedo tener paz, aún en medio de mi tormenta. Y esto es lo que Dios quiere invitar a cada ser humano a vivir, según el Espíritu Santo, para que hallemos paz. Recuerden, Jesús en una ocasión estuvo orando 3 horas, hasta las 3 de la madrugada estuvo orando en el Getsemaní. Y Jesús oraba por 2 cosas. Jesús primero decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, voluntad humana. Pero segunda oración era: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que te invito a hacer esa oración y a decirle: Señor, ya no quiero seguir viviendo según mi voluntad. Ya no quiero seguir complaciendo los deseos de mi carne. Me gustaría probarte, Dios. Me gustaría vivir en el Espíritu y me gustaría vivir cumpliendo tu voluntad. Que Dios te bendiga.